Amigos, muy buenas tardes. Les saluda como todos los miércoles su amigo y servidor Carlos Mendoza para un resumen más de nuestro programa del sábado anterior, Mundo Sustentable. Y en esta ocasión, pues nos acompañó el maestro Francisco Cabeza, que es presidente de la Asociación Mexicana de Impulso al Vehículo Eléctrico, conocida como la AMIVE. Y la verdad, un tema muy interesante relacionado con la electromovilidad, un tema que ya hemos tocado en varias ocasiones en nuestro programa, pero cada vez le vamos encontrando más, pues digamos, más saborcito al auto eléctrico y vamos encontrando las problemáticas que hay que resolver para que este sueño que se tiene desde hace muchos años de la movilidad eléctrica se vuelva realidad. Y yo quisiera empezar definiendo que la electromovilidad es el uso de sistemas de impulso a tracción por medio de energía eléctrica aplicados específicamente al transporte y tiene como objetivo que el transporte sea más eficiente energéticamente, reducir la emisión de gases de efecto invernadero, reducir también la dependencia del petróleo, que realmente esto es lo que se está buscando, así como mejorar la calidad del aire local. Pero escuchemos por qué surge una nueva asociación que impulsa al vehículo eléctrico. ¿Por qué se forma y cuál es su misión? Claro que sí, mira, él es la Asociación Mexicana de Impulso al Vehículo Eléctrico. El objetivo de esta asociación, AMIVE, por sus siglas, lo que busca es que podamos ayudar a nuestro país a hacer una transición. Tenemos compromisos al 2030 que firmó México en la COP27 en Egipto, donde dijimos que vamos a reducir el 30% de las emisiones, el 35% al 2030. Si sabemos que el transporte de mercancías y el transporte en general en nuestro país aporta el 25% de emisiones de CO2, sabemos que un camino natural para México para cumplir estos compromisos es la movilidad eléctrica. Porque reducimos 100 gramos de CO2 por kilómetro recorrido con un vehículo eléctrico con la energía que hoy consumimos de la CFE. Impresionante. A ver, O sea, con la energía imagínate, nada más que hoy consumimos. ve todas las vías del país y ya no, ni siquiera, te digo, piensa en el mundo. Congestionadas, tú vas a Querétaro y ves llenísimas las autopistas, sales a Puebla igual, y cuando hablas de estas cantidades por kilómetro, es impresionante, Paco. Sí, y mira, lo más importante aquí es decir, a veces la gente dice es para ricos, es para pobres. Aquí no es ni para ricos ni para pobres. El humo que se deja de emitir en cada vehículo que circula en el país impacta directamente a los pulmones de todos los ciudadanos de México. Y eso es lo que no debemos perder de vista. Pues nos damos cuenta que la electromovilidad ayuda de forma importante a que nuestro país cumpla con los compromisos internacionales, independientemente de los beneficios que nos trae la disminución de la emisión de gases como el CO2. Pero es importante destacar que si nos estamos comprometiendo a reducir al 2030 el 30% de las emisiones de CO2 al ambiente, que nos damos cuenta que con el 25% de la movilidad, o sea, de los automóviles, o sea, que si atacamos exclusivamente la parte de los automóviles, casi logramos el compromiso internacional. Entonces, yo creo que el uso del auto eléctrico va a ser una gran oportunidad tanto para México, para que cumpla sus compromisos internacionales, como para nosotros desde el punto de vista sustentable y de la contaminación del medio ambiente. Pero, ¿cuáles serían los desafíos que enfrenta una asociación como la AMIBE? Bueno, ¿qué otros desafíos van a tener en Amibe? En AMIVE lo primero es la parte de la infraestructura eléctrica. Tenemos que tocar mucho de entrada que tengamos el mismo conector. Sabemos que con los ¿Sigue celulares habiendo tres? hay tres o cuatro, entonces. Imagínate que llegas con el celular que se te está acabando la pila y el único cargador que hay no es compatible con tu celular. ¿Sabes qué? Te da coraje hasta de la marca que usas, porque tú tienes ya unos cables, dices uno en la casa, uno en el coche, y no es porque te compres varios, sino que cuando cambias de celular ya tienes otro y dices, ahora para el coche. Y luego la sorpresa negativa que te cambian la entrada. Exacto, entonces imagínate con el coche, llegas ya sin pila, hay pocos cargadores en el país todavía, y cuando llegas no es el mismo conector. Ese es uno de lo que tenemos que hacer, normas y estándares. Y sabemos que los proyectos de la CFE toman de 20 a 30 años para un proyecto de transmisión o de distribución.
y sabemos que los vehículos eléctricos demandan mucha electricidad. Tenemos que ayudar a que estemos listos porque el 2030 no son 10 años, es menos. Sí, pero yo creo que yo soy muy optimista. Creo que si todo el mundo nos damos cuenta que no hay otro camino, la clave es lo que dijiste arrancando. Si nosotros no nos concientizamos, queremos enfermarnos muy rápido, porque ya no hay forma. La contaminación la ves en todos lados, Charlie. Así es, y ahorita me quedé pensando que la producción de autos eléctricos en el mundo ya se multiplicó. O sea, ya definitivamente el objetivo es en el 2030 la mayor parte de los autos que sean eléctricos. Pero si nosotros nos quedamos sin la infraestructura y sin la producción suficiente de electricidad para poderlos abastecer, pues ¿cómo nos vamos a mover? O sea, yo creo que la problemática a la que nos vamos a enfrentar va a ser bastante, bastante seria si no la resolvemos ahora. Creo que debemos de empezar por algo que Francisco comentó, que es la estandarización de los conectores. Y yo creo que aquí mucho tiene que ver la parte de la normatividad, o sea, la elaboración de normas que regulen precisamente estos conectores en nuestro país, de tal manera que los conectores sean el mismo para todas las marcas. Eso nos va a facilitar muchísimo el desarrollo. Por otro lado, también nos va a facilitar muchísimo la ubicación adecuada de cargadores en todo el país, que es un tema que se ha venido manejando muchísimo, si hay los suficientes cargadores a lo largo de las carreteras y en el país, pero parte de esto lo tendremos que solucionar nosotros mismos teniendo nuestro cargador en casa, pero produciendo nuestra propia energía, o sea, y lo ha dicho muchas veces Alberto, con las marquesinas solares o con los paneles solares que estén dedicados exclusivamente a cargar el automóvil que poseemos. Y en las grandes flotillas, bueno, pues que aprovechen precisamente los techos de esos patios de carga, de esos patios de maniobra, en donde son grandes áreas y que se pueden aprovechar muy bien con paneles solares para producir la propia energía. Por otro lado, pues también creo que la Comisión Federal de Electricidad se tiene que poner las pilas y pensar cómo le vamos a hacer para generar esa demanda que van a requerir los automóviles para el año 2030. Entonces yo creo que aquí es cosa de todos, de ponernos las pilas todos para que esto pues no se vuelva un problema. Pero, ¿cómo surge la idea de crear una asociación dedicada a la electromovilidad? Francisco, ¿cómo surge Con todo respeto, es una broma. la idea de la AMIBE? Claro, digo, para los que no me conocen, yo empecé hace casi 10 años en movilidad eléctrica en el país. Empecé en Comisión Federal de Electricidad, llevando el área de vehículos eléctricos. Posterior a eso, pues seguí la carrera atendiendo diferentes proyectos que muchos de ellos los conocerán en el país, de vehículos de todos los tamaños. Y en ese transcurrir, hablando con varios amigos que son actores clave de la movilidad eléctrica en el país, platicábamos de la necesidad genuina que existe en México de tener un representante que pueda subir el volumen al 100% hablando de movilidad eléctrica. Porque hoy en día hay muchas empresas o instituciones que hablan de movilidad eléctrica. Pero ¿Cuál sería el volumen, Paco? Perdón. Para el niño de 8 años, ¿cuál sería el volumen? Al 100. El volumen al 100 tienes que subirle al máximo hasta donde topa en las rayitas. Perfecto. Para que se escuche bien la movilidad eléctrica. Y lo que dijimos es, no basta con tener un apartado, no basta con tener un grupo de trabajo del área o una isla de movilidad eléctrica. Tenemos que hablar 100% de movilidad eléctrica porque en el presente tenemos que resolver las necesidades que vamos a tener al 2030. Porque queremos estar ahí, porque México tiene la capacidad de ser líder a nivel mundial en movilidad eléctrica. Bien, pues creo que tener un representante es necesario. Platicábamos con Francisco en los cortes comerciales del programa, de que realmente hay muchas instituciones, muchas asociaciones similares, muchos gobiernos que buscan la forma de tener un interlocutor en nuestro país precisamente para este tema de la electromovilidad. Entonces yo creo que también alguien que empuje con el gobierno la necesidad de normatividad. Entonces yo creo que haya surgido la asociación de electromovilidad, pues es algo muy, muy positivo para nosotros. Pero, ¿qué planes se tienen para comunicar los aeropuertos
con electromovilidad. Este es un proyecto muy, muy interesante y veamos qué nos contestó Francisco. Oye, Paco, ya que están en esa jugada, ¿hay algún plan para la comunicación de los aeropuertos que tenemos ahora en cuanto a transporte eléctrico? Claro, mira, la asociación la acabamos de anunciar el 11 de octubre. Sí sabemos de estos planes de transporte eléctrico. De hecho, hay algunas marcas con las que ya platicamos que tienen el interés de generar transporte eléctrico para algunos estados que lleven directamente al aeropuerto. Y lo interesante de esto es que antes solamente se vendía un camión y los productores del camión se veían beneficiados. Hoy no debemos de perder de vista la gran oportunidad para la industria eléctrica, donde tenemos que proveer de toda esa infraestructura de recarga y componentes eléctricos para este vehículo. Bueno, pues ahí está. Miles de oportunidades de cómo hacer negocios en pro del medio ambiente. Yo creo que independientemente de si el aeropuerto Felipe Ángeles fue o no fue una buena decisión, pues ya lo tenemos y ahora hay que comunicar el aeropuerto internacional de la Ciudad de México con el Felipe Ángeles, con el aeropuerto de Toluca, con el aeropuerto de Cuernavaca, con el aeropuerto de Puebla y por qué no también el aeropuerto de Querétaro. Y se puede formar una red de aeropuertos, pero si están bien comunicados entre ellos, pues va a ser mucho más fácil que le demos fluidez al tráfico aéreo y también solucionaríamos muchísimo, muchísimo la generación de contaminantes que se produce también en los aeropuertos. Pero, ¿qué representa el transporte en la movilidad de nuestro país? Hay que invertir en pro de la sustentabilidad, en pro de ese aire limpio que deseamos. Hoy todavía vas a un campo de golf y es qué maravilla. Y te da escalofrío el pensar que de repente ya no lo vas a tener, si seguimos así. Claro, en México, lo mencionaba hace un momento, ¿no? Por un lado, esta parte en la que somos fabricantes de vehículos, aportamos más del 3% del PIB nacional es de la manufactura de vehículos. Y no solo eso, también hay que voltear a ver que México en flota país ocupa el lugar número 10 a nivel mundial. Tenemos 50 millones de vehículos en el país circulando. Y de esos 50 millones de vehículos circulando en el país, 11 millones son para transporte de mercancías. ¿Qué significa eso? Que tenemos un gran potencial como país en la movilidad para reducir emisiones. Qué impresionantes los datos. O sea, si somos fabricantes de vehículos y representamos un 3% del Producto Interno Bruto, pues yo creo que esa transición de la fabricación de vehículos de combustión interna a vehículos eléctricos, pues va a ayudar muchísimo a la disminución de emisiones de CO2. ¿Por qué? Bueno, porque el vehículo eléctrico tiene mucho menos piezas que el vehículo de combustión interna. Efectivamente nos va a pegar en la economía, pero también nos va a colocar en una posición privilegiada en cuanto a la fabricación de vehículos eléctricos. El otro dato que yo quisiera destacar es que ocupamos el lugar número 10 en la parte de flota país, con 50 millones de automóviles. Esto no lo mencionó Francisco, pero vale aclarar que de esos 50 millones de automóviles, ya 2 millones son vehículos eléctricos y 11 millones representan el transporte de mercancías, o sea, lo que es la logística de mover alimentos, de mover productos industriales, de mover carga que viene de los puertos hacia el centro del país, del abastecimiento de materia prima a las diferentes industrias. Estos 11 millones pues aportan una cantidad importante de CO2 al ambiente. Entonces yo creo que encaminarnos a las flotas de transporte, a la logística con vehículos eléctricos es un gran acierto. Y el reto es grande para sustituir esta gran flota vehicular, pero creo que tenemos todo para lograrlo. Pero ¿por qué debemos de cambiar las flotas de combustión interna a vehículos eléctricos? Veamos qué nos comentó Francisco Cabeza. Paco, ¿cuál es la importancia de que las empresas cambien sus flotas de vehículos de carga a transportes eléctricos? ¿Y cuál es el alcance que se tiene hoy? Como decía Charlie, para no quedarnos con esa duda o esa idea, ¿la última milla o hasta dónde es el alcance de hoy? Claro. Mira, primero yo sé que estamos hablando de la ecología,
pero hablemos primero de la economía. Para las empresas lo más importante es ser rentable y si cotizas en la bolsa, que cada vez tu acción valga más. A nivel mundial muchas empresas se comprometieron a reducir sus emisiones de CO2, firmaron acuerdos o tratados y en diferentes grupos han dicho yo voy a tener mi flota eléctrica al 2030, al 2050 y hasta pusieron un número de vehículos para poder llegar ahí. El transporte de mercancías en México es un transporte que llega a tener 20 años de vida en promedio. Son muchas veces vehículos que ya son obsoletos. Entonces, como país tenemos una gran oportunidad porque hay muchos vehículos que podemos reemplazar por nuevos y que estos vehículos que se reemplacen sean 100% eléctricos. Un reto importantísimo, pero creo que vale la pena destacar que hay que hacerlo por economía. Es obvio que es lo primero que vamos a pensar, por sustentabilidad y ecología. Y obviamente para cumplir con estos acuerdos y tratados que nuestro país ha firmado, pero sobre todo, yo creo que debemos de migrar al auto eléctrico por responsabilidad. Amigos, ahí lo quiero dejar en la parte de responsabilidad y les agradezco que nos hayan acompañado en un resumen más de Mundo Sustentable. Los invito para que nos veamos el próximo miércoles en el resumen en punto de las 5 de la tarde, pero no se olviden que también estamos el sábado en punto de las 9 de la mañana en Imagen Radio en el 90.5, en televisión abierta a nivel nacional por el canal 3.4 de Excelsior Televisión, en Sky en el canal 162, en la plataforma digital de Imagen en el multicast Mundo Sustentable por YouTube y Facebook Live, en TikTok, en Instagram, en YouTube por Expoeléctrica TV y por Mundo Sustentable Televisión. También le agradezco a Luis Manuel Hernández que estuvo hoy en los controles y en la producción a Ricardo Parra. También no me quiero despedir sin recordarles que vamos a tener ese Salón Internacional del Aire Acondicionado y la Refrigeración en el mes de junio dentro del marco de Expoeléctrica Internacional y al mismo tiempo invitarles a que el sábado tenemos un invitado que precisamente va a hablar de estos temas del aire acondicionado, que es un gran consumidor de energía en las edificaciones, y estará con nosotros Manuel Gutiérrez, CEO de Carrier, platicando acerca precisamente de la importancia del aire acondicionado y de por qué participar en este Salón Internacional del Aire Acondicionado y la Refrigeración en Expoeléctrica Internacional en el mes de junio del 2024. Les agradezco su compañía, me despido, cuídense mucho. Adiós.